Muy bien, espérenme que me pare un poquito para atrás. Muy importante que más o menos vean cómo es. Y pusimos el catéter en su interior y hacemos unos puntos para cerrar el catéter. Acuérdense que ese catéter tiene 3 milímetros, es una K35. Y ahí cerramos con PDCs muy finitos. Luego cerramos la cara anterior del páncreas. Fíjense que esta es la serosa del páncreas, la serosa del intestino. Y nos va a quedar de esa forma confeccionada, como ven acá, el páncreas. A unos 10 centímetros, como hablaban, hacemos la unión de la vía biliar. Eso es la vía biliar con el intestino. Ok. Vamos a adelantar un poquito más. Y por último, fíjense que todo esto que ven acá arriba es el estómago y lo estamos uniendo al intestino. Esta parte proximal va a ir al conducto biliar y esto el paciente come por acá y va por este lado la comida. En esta zona fue con conservación de píloro, se conserva el píloro y vamos cerrando la cara anterior y cara posterior. No importa la técnica, pero simplemente para que vean cómo son las reconstrucciones. Bien, esto es estómago y esto es intestino. No podés venir. Esa es la pieza, ¿ven? Esa es la cabeza del páncreas, esto es el marco duodenal, esto es el ángulo de Treitz, estos son 30 centímetros de yeyuno y esta es la vesícula. Bueno, bien el caso, bien que hicieron resecable, porque ese caso, un grupo, no previamente lo tomaron como irresecable. Eso es un caso de resecabilidad. Bueno, vamos a una pregunta, algo más, si nos pasamos al segundo grupo. ¿No? Bueno, muy bien, bueno, vamos con el segundo grupo, el segundo caso. Ahí comparto. ¿Victoria? Sí. Sí. Bueno, buenísimo, Victoria. ¿Dónde cursaste? ¿Dónde estás cursando? Estoy cursando en el San Agustín. ¿Con Germán y Mario? Sí. Bueno, nos cruzamos, parece, en el pasillo, sí. Sí, ayer. Bueno, muy bien. Bueno, empezamos. Bueno, a nosotros nos tocó el caso número 2. Tenemos una paciente femenina de 77 años. Lucía, ¿de dónde? Disculpa, ¿dónde sos? ¿Me estás rotando? Estoy rotando cirugía en Nashville. Buenísimo. ¿Con vaso? Sí, con vaso y Valenti, en realidad, porque vaso... Sí, es verdad. ¿Y cómo te tratan? ¿Bien o más o menos? No, bien. Bien. Tiene su personalidad, es lo que se le gustó muchacho. Bueno, dale. Hola. Hola. ¿Se le cortó? Ahí, se le cortó, dale. Si no, sigo yo. No pasa nada. Hasta que vuelva. Nos tocó el caso de una paciente femenina de 77 años que ingresa con un cuadro de distensión abdominal, vómito de 48 horas de evolución sin tránsito intestinal. Como principal nos planteamos, como el grupo anterior, una anamnesis completa, sobre todo preguntar cuándo empezaron los síntomas, si había habido algún episodio similar anteriormente, si tenía alguna cirugía abdominal previa, esto pensando en algún abdomen agudo oclusivo, en alguna brida, antecedentes de enfermedad gastrointestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis o antecedentes de cáncer, pensando en una recidiva o en alguna infección actual, también por la edad, pensar en
presentaciones atípicas en personas mayores, si cambió algo en sus hábitos evacuatorios, si ha tenido estreñimiento o diarreas y cómo fueron. Si, bueno, en el caso decía que no tuvo tránsito, pero bueno, si no eliminó gases en las últimas 48 horas. También estos vómitos, ¿cómo los describiría? ¿De qué color? Si son miliosos, si son fecaloides o si son sanguíneos. Muy bien, muy bien. Ahí no sé si se escucha. Sí, ahora sí. Bueno, ahí me corrí del lugar a ver si... Bueno, ¿sigo? Sí. Bueno, también vamos a preguntar si puede describir el dolor, que lo describa, qué intensidad tiene, si el dolor es constante o intermitente y si cambia con alguna posición, por ejemplo, si ha cambiado de intensidad. También vamos a preguntar si cambió de ubicación, que eso es algo importante. Por otro lado, preguntamos para saber si tuvo fiebre, pérdida de peso en el último tiempo. Esto nos permitiría orientar la consulta o descartar causas infecciosas, por ejemplo, o neoplásicas. También vamos a preguntar si toma alguna medicación, ya que, por ejemplo, los anticolinérgicos o los opiáceos también pueden alterar el tránsito intestinal. También vamos a consultar cómo es su dieta, si se mantiene hidratada a lo largo del día, esto también afecta el tránsito. Y por último, si tiene antecedentes familiares de cáncer de colon o alguna otra enfermedad gastrointestinal. Muy bien. Bueno, yo le respondo a todas esas preguntas. La paciente de 77 años vomita 3 veces por día, no tanta cantidad. Ella relata un vómito marrón, ¿okay? Maloliente, con mucha distensión abdominal, un dolor generalizado, pero más focalizado en fosa ilíaca izquierda. Es muy flaquita la señora y tiene antecedentes que ella recuerda de una hermana que falleció de un tumor abdominal, no sabe cuál. Eso fue el interrogatorio. Ok. ¿Ella ningún antecedente? Ningún antecedente quirúrgico, fundamentalmente. Normalmente es hipertensa clínicamente, tiene una cardiopatía de base, con fracción de eyección baja, etcétera, pero no tiene antecedentes quirúrgicos. Y no tiene, ya que no, ustedes no la ven, no tiene hernias crurales ni hernias inguinales. Uh-huh. Y respecto a los vómitos, perdón, profe, ¿dijo algo? 3 vómitos por día, no tanto volumen, pero muy marrones y malolientes. 3 por día, ¿hace cuánto? 3 por día hace 10 días. Hace bastante vomitaba la señora. Ok. Y sin tránsito. Uh-huh. Siente algunos gases, dice, pero no sin tránsito catártico. Claro. ¿Y tiene apetito o tampoco tiene apetito? No, ha bajado de peso, en apetencia. También con adinamia y demás. Sí, astenia. ¿Fiebre tuvo? No fiebre. ¿Tiene colonoscopías previas hechas? Buena pregunta. No sabe, no, dice que no la señora, disculpe. Nunca se ha hecho y no tiene. Pregunta importante. ¿A partir de qué año qué edad en Argentina se tiene que hacer la colonoscopía? 55. Un poquito menos. 50. La Sociedad de Gastroenterología 50 y con antecedentes primarios, ¿saben? 10 años antes. A los 40. Sí, 45. A ver, en realidad, mucho depende cuando tengas gastroenterólogo en qué edad tuvo el cáncer tu familia. Esos son 10 años previos. Eso es lo ideal hacerla con, pero la media es 45 con antecedentes primarios y 50 en población sin antecedentes. Bueno, sigamos. Bueno, pues la evaluación clínica. En cuanto al examen físico, primero lo que vamos a evaluar son los signos vitales para ver si la paciente está estable hemodinámicamente. Evaluamos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y también la temperatura. Luego realizamos una inspección. A la inspección es importante observar el abdomen en búsqueda, por ejemplo, de distensión visible, de cicatrices, masas o, por ejemplo, también hernias que pueden ser visibles.
Luego pasamos a la auscultación. En la auscultación vamos a evaluar si hay un aumento o una disminución, o también puede ser una ausencia de ruidos hidroaéreos. Por ejemplo, la presencia de ruidos hidroaéreos la ausencia de ruidos hidroaéreos puede indicar un hilio paralítico, y al revés, una presencia de ruidos hidroaéreos aumentados, por ejemplo, sería indicativo de una obstrucción mecánica. Luego realizamos Yo relato este caso. Una insistencia abdominal con un dolor leve a la compresión profunda, no tiene dolor a la descompresión, ¿ok? Timpanismo, la percusión, y ruidos anfóritos, metálicos, que escuchan en la auscultación. Ok. Bueno, justo en eso iba la percusión. La presencia de timpanismo, por ejemplo, puede indicar una distensión gaseosa, la presencia de aire en el abdomen, y después pasamos a la palpación, y en la palpación lo llamativo era que presentaba dolor a la compresión y no a la descompresión. Esto es algo importante, ya que el dolor a la compresión puede indicarnos una obstrucción, por ejemplo, un cuadro obstructivo, debido a la distensión de las asas, y también debido a la tensión que ejerce esto sobre la pared intestinal. Y por otro lado, la ausencia de dolor a la descompresión, o sea, signo de Bloomberg negativo, nos podría descartar, por ejemplo, una peritonitis por ausencia de irritación peritoneal. Muy bien, muy bien. O sea, el relato es lo que le dije recién, es cómo está el paciente. Así. Bueno, sigamos la otra. Sí. La siguiente. Una pregunta. En este caso, en el examen físico, ¿estaría justificado el tacto rectal? Si sospechamos. Es fundamental el tacto rectal. Si uno está sospechando una oclusión intestinal, no sé la causa, pero bueno, ahora me la verán ustedes, o en diagnósticos diferenciales, pero el tacto rectal se debe hacer con consentimiento del paciente, fundamentalmente, y en el caso de menores, siempre acompañado de un adulto. ¿Okay? Con consentimiento del adulto. Ojo con eso, que a veces cuestiones médico-legales es muy complejo, ¿no? Sí. Bueno, y acá están los resultados, algunos de los que teníamos en el caso, pero ahora sumamos también los que dijo usted, profe. Y bueno, la frecuencia cardíaca de 100, respiración, la temperatura está elevada, o sea, tiene fiebre, y la tensión arterial está baja, tiene 100 y 60, la mínima, así que consideramos que está baja, y esos serían los resultados también que teníamos del examen físico. Ahora pasamos a... Si usted tiene ese paciente, 77 años, y ven todos esos signos vitales, ¿qué es lo importante? A ver, ¿cómo está el paciente? ¿Cómo se piensa que está el paciente? ¿Está bien? ¿Está más o menos? ¿Está mal? Está bien, hemodinámicamente. Viene una enfermera y dice, doctora, mire, está la paciente así, tiene 100 de cardíaca, 22 respiratoria, 37,8, 160. Una señora de 77 años. Con la edad está medio. Bueno, buena reflexión médica. Está medio, más tirando a menos. Está subfebril y tiene 100. Tienen que abrir los ojos y ver que esto va a pasar a ser el grave. La paciente le está tirando todos los signos que, ojo, con esta paciente no es que, bueno, váyase a la casa, la controlamos. No, estos signos vitales. Y la clínica del paciente tiene que quedar internada. No podemos darle la alta en una guardia. Entonces, ahí está la alerta de ustedes como médicos cuando ven un paciente con frecuencia cardíaca elevada, respiratoria, subfebril o casi febril, con algo de hipotensión, porque obviamente el paciente está dando señales de que se está complicando. Que probablemente está deshidratada. O por ahí algún tipo de perforación o una oclusión. Vamos a ver la causa, pero el punto es, usted tiene adelante un paciente añoso con signos vitales alterados. Todavía no sabemos bien la causa, pero sabemos que es un paciente que tiene internado y que puede pasar al crítico. Si se va a la casa, obviamente puede compensarse en la casa. Digamos. Bueno, como sindromático, nosotros decidimos poner un abdomen agudo oclusivo, sobre todo por esto de que, bueno, está sin tránsito, está con vómitos, y todo lo que sumamos ahora del timpanismo, los ruidos metálicos, los vómitos malolientes,
bueno, son todas cosas que nos orientan también a poder decir que es oclusivo. Dentro de nuestros diferenciales podemos pensar en un abdomen agudo mecánico, o sea, oclusivo mecánico, pensando en hernias, que al examen físico no tenía, neoplasias colorectales, que por la edad y sin tener colonoscopías previas tendríamos que buscar, vólvulos de sigmoides ciegos, que para la edad del paciente son más frecuentes por la edad de que tienen más hipomovilidad. También podemos pensar en ilios paralíticos. En su caso no tiene un postoperatorio, pero bueno, después vamos a ver los resultados del laboratorio, pero sí tiene alteraciones hidroelectrolíticas que nos pueden llevar a tener un ilio paralítico. Y también el uso de fármacos, que en su caso no usaba ninguno, pero los opiáceos y los anticolinérgicos lo pueden propiciar. También la obstrucción por cuerpos extraños, la isquemia intestinal, pensando también en que puede ser por un vólvulo o por una isquemia per se, y una pseudoobstrucción colónica como un síndrome de no sé cómo se pronuncia. Ogilvy. Bueno, dentro de los estudios complementarios, dentro del grupo, hablamos en pedir un hemograma. Voy a hacer práctico como el otro patograma que hicieron al principio. Sí, el por qué. A ver, son todas las casos de obstrucción, está fenómeno. Pero sí. Una paciente con toda la clínica que tiene, ¿es algo mecánico u obstructivo? Lo primero que tengo que pensar, ¿está paralítico el intestino porque tomó tramadol, por ejemplo, o tomó opioides, o fumó 7 porros, 1 de 2, no sé? ¿Es paralítico o algo le está tapando el colon, en este caso? No. Lo que nosotros habíamos pensado es que algo le está tapando, o sea, es obstructivo. Bien, seamos prácticos. Algo que tiene que tapar el colon. Ahora bien, vamos al capítulo de obstrucción mecánica. Este paciente es mecánico. Uh-huh. Puede ser un cáncer, muy bien como está diciendo, puede ser un bolo fecal, puede ser un Ogilvy, un vólvulo, ¿ok? Pero sabemos que es mecánico. Y si no lo desobstruimos, ya sea quirúrgicamente o endoscópicamente, el paciente va a empeorar. Ahí es donde tienen que empezar a pensar ustedes. La hipomagnesemia, enfuatemia, eso es paralítico. Isquemia intestinal generalmente puse mucho dolor abdominal, la paciente está en reacción peritoneal porque tiene una reacción peritoneal muy importante, tienen volumen positivo, tienen comprimen y descomprimen y le duele mucho. Bien. Sí. Bueno, dentro de nuestros complementarios pensamos en pedir un hemograma, sobre todo con fórmula leucocitaria, pensando en inflamación, isquemia, para evaluar sufrimiento intestinal, sobre todo complementándolo con el lactato. También saber en la paciente añosa... ¿Por qué el lactato? A ver, muy bien. Porque el lactato es uno de los reactantes que va a aumentar cuando empieza a haber isquemia, las células empiezan a liberarlo a la sangre, entonces lo podemos dosar. Excelente, un signo de perfusión celular. Muy bien. Vale. Bueno, también en ella es importante saber si tiene anemia o no, por eso el hemograma nos va a ser útil. ¿Pero por qué anemia? Y porque si pensamos en una patología cancerígena o de un cáncer colorectal, el carcinoma colorectal suele ser más anemizante y bueno, después con algún otro medio lo podemos confirmar o no. O sea, puede apoyar también al diagnóstico. Bien. En concreto, voy a lo práctico. Nos ponemos una anemia, esta paciente de 76 años, como tenía 28 hematocritos en su momento, es porque está perdiendo sangre por el tumor. ¿Okay? Claro. Tenemos que pensar, tiene un tumor, bueno, entonces pensemos lo mismo que el ampuloma, o el tumor en la cabeza. Puede perder sangre por un tumor de colon derecho, a veces el líquido también, sí. Entonces, veamos por ese lado. Bien, dale. Bien. Bueno, en el caso de ella también pediríamos enzimas hepáticas. Acá la verdad que no sé bien justificar por qué, no sé si alguien me quiere ayudar. A ver, otro comentario por ahí que se le está secando la boca. ¿Serviría un hepatograma acá? Es decir, damos en cuenta que ustedes son los residentes o de clínica y viene el jefe de clínica. ¿Por qué le pediste hepatograma? Profe, sirve porque es como blanco principal de metástasis.
¿De un cáncer de un CA de colon? Todavía estamos tratando a un paciente agudo con una oclusión intestinal mecánica. ¿Me interesa? ¿Tiene metástasis? No. Para resolver la patología ahora, no. Enfoquémonos en lo que le interesa al paciente, porque es importante pensar en esto, porque yo puedo pedir todo. Pero usted tiene que saber por qué piden todo eso, para qué es lo que estoy buscando. ¿Ah? Es como hoy con el tema de la inteligencia artificial, dice, che, tiene un paciente que viene estado ocluido con 120 de cardíaca, a ver qué es esto. Y te le dice la inteligencia artificial, no, piensen, porque a un día se nos va a cortar la inteligencia artificial. Entonces el patograma sirve, se pide normalmente porque está en la secuencia, pero realmente si no lo piden no pasa nada porque es innecesario un hepatograma ahora, a diferencia del anterior. ¿Okay? No es un caso, no es relevante el hepatograma. Ionograma, vamos. El ionograma, bueno, sí, porque es una paciente que está con vómitos, entonces tenemos que ver el estado ácido-base básicamente, tenemos que ver cloro, sodio, potasio. La milasa, nosotros no le hubiéramos pedido porque en ningún momento pensamos en etiología pancreática, pero estaba dentro de los resultados de laboratorio. Igual que una glucemia de base, es importante. No sé bien por qué. No está mal, no es que lo van a pedir en aguar, lo van a seguir solicitando, pero el hombre que tenga normal. Si te olvidaste de pedirlo no va a pasar nada, porque lo más probable es que no tenga una pancreatitis paciente porque tiene un cuadro de suboclusivo. Ojo, ¿la milasa les puede venir elevada, sí o no acá? Sí. Puede venir elevada. Lo ideal es que venga, lo ideal no, es que cuando no hablamos de pancreatitis, que venga menos de 3 veces su valor normal. Claro. Es decir, entonces que la pancreatitis 3 veces su valor normal. Debería estar debajo alrededor de 300, 400, o cualquier cuadro abdominal agudo puede subir la milasa, pero hasta esos valores, cualquier abdominal, folículo roto, María Becerra, por ejemplo, o lo que sea, le puede subir la milasa. Pero no significa que sea una pancreatitis, no se mareen con eso. Bien. Una glucemia, el estado ácido-base, como dijimos, que lo vamos a complementar junto con el ionograma. La función renal, que en su caso es importante porque tiene vómitos de 48 horas, tenemos que evaluar que no tenga una ira prerrenal, y también nos sirve para tenerlo de base, y un reactante de fase aguda, como puede ser la PCR, que nos va a hablar de inflamación, sobre todo. Bueno, eso las PCR es buenísimo porque eso es muy clínico, muy clínico. Nosotros cirujanos no pedimos nunca la PCR, pero porque, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a cambiar la PCR acá? El paciente, como lo vieron, clínicamente, semiológicamente, signos vitales, ¿va a estar inflamado sí o no? Sí. Súper inflamado. La PCR le va a dar sí o sí. El tema es que, por lo que yo tenía entendido, la PCR por ahí en un inicio no es que te sirve tanto, pero lo usan para seguimiento, entonces necesitas una de base para después ir comparando cómo disminuye la curva. Sí, la PCR lo piden muy frecuentemente como reactante de fase aguda y para inflamación sistémica al paciente. Pero el tema es el concepto es eso, sí. Si me sirve o no en esta parte, porque más de un lugar por ahí no tienen la PCR y ustedes agarran de un número, el paciente está inflamado, tiene un CIRS, ¿está? Sí o sí. La PCR me va a dar elevado. Está bien, después lo seguimos, pediremos otro PCR, pero acuérdense de pedir lo básico y necesario, lo bueno para que ustedes puedan desglosar por ejemplo, el hepatograma también nos puede ayudar porque si nos da la transaminasa elevada, estamos hablando de un paciente que está infectado también, con afectación y vamos a tener que el hepatograma después. Tiene su pro y su contra, pero no es vital. No quiero que se me pidan una PCR y no me pidan acá en este caso un ionograma, por ejemplo, sepan prioridades. Bien. Dale. Estos son los resultados. Tenemos los leucocitos en 12.700, están un poco aumentados. Tenemos un hepatograma normal, un sodio es 135, está disminuido. Tenemos una hipocloremia, tenemos un potasio sobre el límite inferior, una milasemia normal y el laboratorio dice acidosis metabólica. Muy bien. Acá después... donde dice marcadores tumorales, esto era para charlar también. En un primer momento no los pediríamos, como hablábamos recién, en un momento agudo, pero ya después si sospechamos una patología tumoral, tenemos que tenerlos, por más de que no hagan diagnósticos, sirven de seguimiento, entonces los tenemos que tener de base, por eso los pusimos
y los pusimos después porque no son en una primera instancia. Después, como estudios de imágenes, pediríamos radiografía simple de abdomen, de pie y de decúbito, que lo que vamos a buscar son signos de niveles hidroaéreos o de asas dilatadas. La RX es rápida y lo que nos va a hacer es, nos va a mostrar si hay dilatación intestinal o no. También podemos pedir una eco que nos va a dar información sobre masas, hernias o líquido libre. Y después, por ahí más avanzado o con más tiempo, también en la guardia, se hace una tomografía de contraste de abdomen con contraste endovenoso para ver el nivel de obstrucción y la causa, para ver si es tumoral, de vida, si hay un vólvulo y también si hay signos de isquemia. Entonces, bueno, estas son las imágenes que se nos dieron. Tenemos a la izquierda una RX simple de pie y a la derecha tenemos un colon por enema. A la izquierda lo que vemos es una distensión de las asas intestinales, de lo que es ciego y colon ascendente en esta parte. Se ve, bueno, muy claro que está muy distendido, y cuando se le hace el colon por enema se ve todo el contraste hasta el ángulo acá, que sería el ángulo esplénico, ¿no? Bien. A ver, Bien. Sí, frenamos acá. Victoria y Lucía son 11 en el grupo. ¿Quién sigue? Vamos. Son varios, vamos, chicos. Yo sé que Victoria, pero Victoria y Lucía son las dos que estuvieron hablando. Vamos. ¿Alguien más? Tienen que acuérdense de estos casos. Aprenden que son casos muy frecuentes. ¿Tengo la descripción de las imágenes? Sí, dale, Santiago, dale. Bueno, lo que hablaba... Dame bien parado que está conmigo, vos, dale. Bueno, lo que hablaba ahí Vicky, que se observa, bueno, RX. De la derecha observamos una distensión de las asas por esa radiolucidez. Y en la de derecha se observa que es un estudio contrastado por enema, ¿no? Observamos ahí el sigmoides, pues como sigue el colon descendente, que llega ahí hasta el ángulo esplénico, en lo cual observamos que se detiene el contraste, y si observamos ya la parte, izquierda del cuerpo de la paciente, derecho, observamos la distensión, esa radiolucidez, también, prueban austras que, pueden coincidir con el colon ascendente. Es decir que tenemos algo que está obstruyendo. ¿En qué lugar del colon está obstruyendo? Y se observa que puede estar obstruyendo lo que es el colon transverso. Cada vez que llega el colon por enema, con hidrosoluble, que eventualmente se sigue haciendo a veces, o la radiografía. Perfectamente la obstrucción sabemos que existe en el colon transverso. Wow. Una pregunta, ¿no? Si nosotros en la guardia le hacemos un TAC, ¿no? Y sospechamos que el paciente está perforado, obviamente la sintomatología me imagino que sería más de sepsis capaz, y por ahí habría más peritonitis, pero el contraste endovenoso estaría bien como indicación, pero no así el contraste oral, ¿no? Bien. Todo paciente con abdomen agudo oclusivo, que uno piensa perforación, por ese contraste oral, nunca se hace en la guardia de urgencia. Bien. Porque el contraste oral tiene vario. Vario produce irritación peritoneal. Bien. Como si está perforado sin ninguna duda, para empeorar el cuadro. Bien. Si yo quiero darle un contraste al paciente, porque por ejemplo, este colon por enema, necesito ver bien la oclusión, no tengo tomografía, por ejemplo, de urgencia, pero quiero ver dónde está la oclusión, y tengo que dar contraste hidrosoluble, ¿tá? Vía oral o transrectal, no quiero hacer transrectal o vía oral. Hidrosoluble, nunca varitado, eso es un punto importante. Abdomen agudo oclusivo o perforado, nunca se le da el contraste por boca al paciente, excepto aún con lo que queramos ver muy específico, le damos hidrosoluble, pero si no, nunca oral, siendo venoso. Bien. Esa es la mejor forma de pedir tomografía de paciente, con contraste endovenoso, no oral. Pero porque también, no solo que puede producir reacción peritoneal y empeorar el cuadro, sino que el nivel hidroaéreo que tiene el paciente por el líquido que está teniendo cumple la función de contraste endointestinal, ¿se entiende? Como vemos la tomografía, vamos a ver todo el nivel hidroaéreo y vamos a ver dónde está ocluido o no. ¿Se entiende? Bien. Doc, una pregunta, perdón.
Hablábamos en el grupo con respecto a la válvula ileocecal, si está, si es continente o incontinente, si con ver esa imagen lo podemos como interpretar o no, porque debería estar dilatado el intestino delgado también si fuera incontinente, por ejemplo. Uh-huh. En este caso, fíjense que si ven algo en la placa derecha, ven algo intestino delgado del lado izquierdo, en la misma placa derecha. Aún así, lo que nos ayuda a saber si es continente o incontinente, los pacientes tienen incontinencia, es decir, continente la válvula, lo tienen muy cerrado, mentalmente se perforan mucho más frecuente porque el aire no pasa al intestino delgado, con obstrucción a nivel colónica. Son pacientes que generalmente entran perforados. En este caso, gracias a que había algo de incontinencia de la válvula, hace 77 años, sirve como escape del aire para que no se perfore el colon, ¿no? Si no sería otro paciente. Pero sí, no es algo que nos va a ayudar, lo ayuda al paciente para que no se perfore, pero no nos va a cambiar la cuestión quirúrgica a nosotros. Bien. Sigamos a la otra. Bueno, y estas eran las otras imágenes que se nos brindaron, que lo que discutíamos nosotros en el grupo es que, bueno, la tomografía... Bueno, la verdad que yo le voy a hacer un paraje porque hay una gran ventana acá que no la saben del caso, que es una paciente que en ese caso la operaron los cirujanos de urgencia, después los cirujanos de colon, hicieron una colectomía izquierda del paciente, ampliada, fue el ángulo, estaba en el ángulo esplénico del colon, hizo una colectomía, la paciente evolucionó muy bien, hizo quimioterapia, y ahí sí viene mi consultorio con estas imágenes. Bien. Nosotros no 2020 fue operada esa cuestión, y esta imagen son del principios del 24, que viene al consultorio con esto. Bueno, y acá lo que estamos viendo es una tomografía con emisión de positrones, que lo que vemos es en la imagen superior, acá lo que vemos es hígado, riñón, vaso, y lo que estamos viendo es una imagen en el segmento 3, focal, redondeada, con bordes regulares y con hipercaptación de esos positrones. Muy bien. FDG. El FDG es el radiotrazador, que es la recaptación del FDG. Muy bien. Y en la imagen inferior ya estamos en nivel intestinal, acá vemos todo lo que es colon, y vemos en el colon derecho una imagen hipercaptante con bordes muy mal definidos, que bueno, eso, que es hipercaptante. Ahí ya se me fueron por la rama. Eso que estamos tratando ahí es la pelvis renal. Está levemente dilatada la pelvis renal sobre el derecho. ¿El riñón? Eso temperaba el colon del paciente. Pero bueno, son casos que le falta información, pero eso es el riñón derecho con la cálice renal. Lo que se está mostrando en esa imagen, que también tiene una metástasis muy pequeña en el segmento 6. Vieron que hay como una captación muy chiquita ahí. Justamente, eso es una metástasis muy pequeña, que cuando lo operamos por laparoscopía le sacamos la lesión de arriba y la chiquitita esa. Sí, eso nos enfocábamos en que había una masa en el hígado. Y eso entonces no es así se ve el cáliz. Los cálices renales, la orina y la vejiga captan el FDG, por eso no olvidar por los cánceres renales, el PET con FDG, y sobre todo cuando está dilatado, tiene una obstrucción o una cirugía del uréter o una derecha, que el uréter queda por ahí más dilatado, se ve más. El corazón, la materia fecal, la orina son hipercaptantes del FDG normales del organismo, que hay que tener en cuenta porque obviamente uno ve captación en el colon y es la materia fecal que capta, pero no porque haya un tumor. Ok. Está bien, está perfecto igual, Victoria, lo que está diciendo, no nada para este momento de tu carrera. Bien, y ahora vamos. Bueno, con todo el caso, nosotros como grupo llegamos a cómo debería haber sido el manejo inicial, dado desde una internación por el cuadro obstructivo y con los signos vitales alterados de la paciente, mismo con los vómitos persistentes y la acidosis metabólica, y bueno, también por la confirmación de la obstrucción por imágenes, optamos por la internación, también nada por vía oral, o sea, en paciente en ayuno, especial como para poner en reposo el intestino, evitar una mayor distensión, reducir el riesgo de vómito y aspiración, un plan de hidratación parenteral, porque bueno,
como mencionaba el caso, los vómitos pueden generar una deshidratación, incluso puede haber un secuestro a veces de líquido del intestino como una formación de un tercer espacio. Por eso es importante el plan de hidratación y mismo el control de la diuresis como para monitorizar la respuesta a la hidratación y bueno, la función renal. Bueno, antieméticos lo tomamos como algo apropiado, como para el manejo sintomático inicial de las náuseas y los vómitos. Bueno, pusimos si no funciona, se puede avanzar a una sonda nasogástrica y los vómitos son incoercibles. Se puede dar analgesia como para un bienestar del paciente, una monitorización en el tiempo de los signos vitales de la paciente, como también así ya ir programando una interconsulta con cirugía general, dado que puede ser un manejo quirúrgico en este caso. Muy bien. Después, bueno, está hablando acerca de la edificación, teniendo como esto de ir pensando como teníamos de síndromes, parte del cáncer colorectal. Esta edificación va a basar en la evaluación de la extensión del tumor primario, la afectación de los ganglios linfáticos y la posible metástasis a distancia. Esto lo vamos a hacer mediante la clasificación de la TNM, y dado que bueno, teníamos esas imágenes, pero la tomografía, la PET, podemos llegar al diagnóstico que tenía una metástasis a distancia, o sea, va a tener un M1 y en una clasificación M1A, dado de que la metástasis estaba confinada a nivel hepático. Una vez ya como clasificado este estadio 4, se podría realizar otras valoraciones de las metástasis que se pueden hacer mediante las tomografías computadas, que se piden distintas fases, o sea, distintos tiempos, que son una fase arterial, una portal y una mixta o en equilibrio, para valorar el tema de las metástasis. Mismo también se puede utilizar la resonancia magnética cuando hay esteatosis hepática. Al tener estas imágenes es importante tener una información para establecer una estrategia quirúrgica, y dentro de la información tendría que estar el número de metástasis, el tamaño, la distribución a nivel de qué segmentos están y las relaciones vasculares importantes, es decir, con las venas hepáticas, los pedículos portales. Algo como que lo que se habló antes en el grupo anterior, para ver si es como reflejable esas masas. Después en la otra diapo. Ahora sí, no se pasa. Bueno. Ahí está. Bien, ahí ya teniendo como este cáncer de colon estadio 4, hay distintas opciones de tratamiento, como pueden ser la resección quirúrgica, que es una principal opción que se puede dar a nivel del tumor primario, una colectomía y también una cirugía con una resección de las metástasis hepáticas. También se puede optar en estos casos por el tratamiento sistémico. Hay distintas, ahí dice el FOLFOX, por ejemplo. Son diferentes esquemas de quimioterapia que utilizamos, está muy bien. Bueno, que ahí tenemos de primera línea, que es el FOLFOX. Ahí cuando si hay síndromes en el sistema nervioso, se puede cambiar al FOLFIRI, después el CAPOC. Y después tenemos terapia dirigida con anticuerpos, por ejemplo, con los factores de crecimiento, que bueno, van a ser específicos de cada caso. Con el siguiente. Bien, a partir de esto, nosotros nos centramos más que nada en las metástasis hepáticas. Estas encontramos que se pueden dividir en dos formas de presentarse en relación al tumor primario, que pueden ser sincrónicas o metacrónicas, es decir, en el tiempo que aparecen. Sincrónicas al mismo tiempo del diagnóstico, en los primeros 6 meses, que bueno, va a estar en conjunto con un tumor primario asintomático, un pausi sintomático, es decir, va a generar signos y síntomas leves, como una anemia o un sangrado leve, o va a ser un tumor primario complicado, como pareciese ser en este caso, que pueden ser por una complicación obstructiva o bueno, una perforación. Y después tenemos metacrónica, que bueno, suelen tener mejor pronóstico. Ahí bueno, en la diapo se observan distintos factores que tenemos que considerar en base a qué opción terapéutica vamos a utilizar. Dentro de todas estas está, por ejemplo, el contexto del paciente, ya sea la edad, el status performance, que tiene
Lo óptimo sería que esté en 0,01 por el tema de tratamiento, que tienen que ser invasivos, y atención a las comorbilidades. Después tenemos las localizaciones, sintomatologías del tumor primario, si es asintomático complicado, que nos va a variar, es decir, tenemos que actuar primero sobre el tumor primario de urgencia o tener un plan para hacerlo luego. Y después tenemos las distintas extensiones que puede tener este tumor primario, o sea, si se va hepático o extrahepático. También se puede valorar el perfil molecular, bueno, para tener el tratamiento. Y ahí hay ciertos algoritmos que clasifican en dos grandes grupos, y es un paciente operable o es no operable, es muchas veces por este contexto del status performance, las comorbilidades que tiene el paciente. Y después, bueno, el paciente que se puede operar, le van a valorar las metástasis, si tienen criterios de resecabilidad o no, se pueden clasificar en resecables, borderline o irresecables. En el mejor de los casos, metástasis son resecables, es decir, el paciente va a ir a una operación y luego va a tener una quimioterapia, puede ser una quimioterapia neoadjuvante antes de la cirugía y después post-cirúrgica, y después los otros casos son un poco más complejos, en los cuales se va a valorar el perfil molecular, se va a actuar de una forma sistémica con los quimioterápicos y luego a reevaluar en el tiempo para ver si pueden llegar a operarse. O si no, siguen con un tratamiento quimioterápico. Muy bien. Bueno, ahí seguimos hablando de las opciones de tratamiento. Hay varias opciones. Y bueno, acerca de la resecabilidad, habíamos encontrado que existen ciertas características, por ejemplo, el número limitado de lesiones y localización intrahepática de las lesiones, que encontramos que eso se utilizaba, o sea, se tenía mucho peso antes. Hoy día, lo que habíamos leído es que se tiene en cuenta más que nada los márgenes de resección que tienen, o sea, las lesiones, y se puede llegar a un R0, que es dejar un margen como de mayor a 1 milímetro entre el tumor y el parénquima sano. Muy bien, muy bien. Después tener en cuenta el tema de, bueno, lo que hablábamos de si en las imágenes se observa el compromiso vascular, y bueno, si tiene enfermedades extrahepáticas ausentes o limitadas, es decir, si va respondiendo con esta neoadjuvancia, se va a poder operar, o si sigue creciendo. Y importante tener la reserva hepática funcional. Eso lo podemos sacar en más o menos porcentaje según el peso total del paciente, o en la relación entre hígado total y el hígado remanente futuro. Eso lo podemos sacar mediante una volumetría, que es por medio de, por ejemplo, tomografías o resonancia, para valorar el hígado que va a quedar. Muy bien, muy bien. Es muy importante lo que dice Santiago ya lo último, de esa adecuación, porque los cirujanos hepáticos que tenemos nosotros hagamos metástasis, muchas metástasis o metástasis grandes, el secreto de la cirugía hepática es ver cuánto hígado le va a quedar al paciente, y para que no haga insuficiencia hepática o el paciente no tenga complicaciones postoperatorias serias, hay que ver qué volumen lo voy a dejar funcionando, y está la ecuación que dice abajo: hígado sano, estatosis o cirrosis. Eso ténganlo en cuenta, porque es lo que le va a dar la diferencia si el de mañana tiene que operar un hígado. Muy bien, ¿qué más? Y bueno, hay distintas situaciones en las cuales el manejo es diferente. Por ejemplo, si el tumor primario es asintomático y tiene metástasis resecables, se va a optar primero por una quimio neoadjuvante. Vamos primero al tumor primario y luego a las metástasis. Después, si el tumor primario es asintomático y las metástasis son irresecables, actúa primero sobre las metástasis, podría decirlo, primero con una quimio, valorar si empiezan a entrar dentro de los criterios de resecabilidad esas metástasis, operación hepática, y luego ir al tumor primario. Después tenemos, bueno, el tumor primario sintomático, por ejemplo, antiobstrucción, perforación, primero tumor en colon, sin ninguna, por ejemplo, quimio neoadjuvante, luego realizar quimio de intervalo y la cirugía hepática, y por último, dentro de los casos, y como el más oscuro de los escenarios, está el tumor primario sintomático y la metástasis irresecable. Primero, está impecable lo que decía Santiago. Siempre es importante que todos estos pacientes los discutimos en Ateneo, con los oncólogos, con los imagenólogos, con los otros cirujanos,
con los terapistas, con los clínicos, siempre entre todos, tomamos una decisión, a ver qué sería lo ideal del paciente. No hay una ecuación, lamentablemente, cuando son tumores de colon con metástasis a veces única, pues depende de la performance del paciente, los marcadores oncológicos, de qué clínica tiene el paciente en sí. Entonces, cada caso que cáncer de colon con metástasis tiene su ecuación y va a depender de cada paciente. Lo importante es, cuando ustedes les pregunten, bueno, ¿usted qué haría? Con la respuesta que ustedes concretan al paciente oncológico es tratamiento multidisciplinario, con ateneo oncológico, con oncólogos, imagenólogos, cirujanos, y ahí se decidirá. La realidad es muy importante escuchar el resto también, porque a veces depende de lo que le damos. Entonces, no es que la patología oncológica es lineal, en cada paciente lo discutimos específicamente, pero en grandes rasgos lo que decís ahí. Bueno, ahora que les quiero mostrar una cirugía más y terminamos, la laparoscópica, lo que le hicimos. No sé si tenés algo más. No, Bien, muy bien. No se me vayan tanto lo último, que es muy de la especialidad, la última parte. Quédense con la parte del primer caso. Así intenten, lo que le digo, lo que roto, que no se mareen con tantas cosas. Obviamente sé que es una materia larguísima, no solo cirugía, sino que tiene que ver clínica y todo a su tiempo. Después si hacen cirugía, y ni hablar si se dedican después de la recién cirugía de hígado y páncreas, verán todos estos casos, pero no se mareen con la quimio, qué tipo de quimio, fosforinos, capox, el tipo de reversa, cirugía clásica. No se metan, vuelan locos, ni lo toquen, pues creo que nadie le va a preguntar y no es el momento de saber. Bueno, a ver, voy a mostrarle esto como terminó un caso similar. No es exactamente el mismo caso, porque no lo tengo grabado ese caso. ¿Ahí están viendo algo o no?